Hola, soy Santiago Insignares Martínez y soy un artista plástico de Bogotá, Colombia. Y en este momento estamos acá en mi última exposición solo del título Palacio en SGR Galería. Mi experiencia con la cerámica empezó en el 2013 cuando comencé a estudiar mi maestría en el San Francisco Art Institute bajo un profesor y amigo que se llama Don John DeFazio. Pero pues en el momento yo trabajaba con la cerámica únicamente como material para trabajar mis moldes y hacer diferentes réplicas en materiales plásticos para hacer luego ensamblajes. Entonces la cerámica realmente nunca la llegué a quemar mientras trabajaba en Estados Unidos. Pero este material se convirtió en un material principal de mi práctica artística a partir de cuando llegué a Alemania, donde comencé a estudiar en la escuela Muthesius bajo la profesora Isa Meisheimer. Y digamos que este sistema, este trabajo aditivo que utilizaba como esculturas en plásticas se tradujo bastante fácilmente al material cerámico. En el momento que comencé a trabajar con el barro, para mí era muy importante utilizarlo como un material escultórico. Entonces realmente estuve investigando por mucho tiempo hasta que encontré un propio método de trabajo que tradujera sea mi estética que mi práctica en la escultura. Eh, lo que intento hacer es como trabajar la cerámica generando pequeñas piezas o partes para poder, como un niño jugando como una caja de Legos, ensamblar las esculturas de forma bastante espontánea. Y para lograr eso, lo que comencé a trabajar la cerámica utilizando pigmentos directamente mezclados con la pasta, con la arcilla, preparando centenares de pequeñas piezas que luego ensamblo de forma bastante espontánea utilizando la barbotina como una forma de mortero o una forma de pegante. En mi práctica artística he utilizado el tema del juego o el juguete como una forma de caballo de Troya. Me gusta la idea de utilizarse a colores pastel y la estética del juguete para esconder temas que tal vez son algo oscuros o difíciles de aceptar. Y pues desde que estoy trabajando con la cerámica, el tema de la arquitectura se ha vuelto el tema principal de mi práctica. Yo analizo o entiendo las ruinas, sean ruinas de la antigüedad como las ruinas modernas, como una forma de síntoma de un sistema en crisis. Si pensamos en las ruinas de la antigüedad, son los vestigios que quedaron de civilizaciones que ya acabaron, es decir, sistemas que llegaron a un punto de inflexión donde no tenían más viabilidad y lo único que nos queda pues son esas ruinas, mientras que las ruinas de la supermodernidad hablan de nuestro propio sistema y de la forma en que nuestro sistema y nuestra civilización está en un momento de crisis. Entonces por eso me concentro en ruinas modernas en el sentido del elefante blanco, por ejemplo, también las construcciones que no son terminadas o que quedan incumplidas, que están en todas las partes del mundo, y me interesa mucho la forma en que de alguna forma las ruinas supermodernas las vemos como algo completamente abyecto en comparación con las ruinas de la antigüedad que tienen la nostalgia de un pasado digamos grandioso de las civilizaciones de nuestro pasado. Específicamente en el proyecto que se realizó para SGR en la sala de proyectos, y que fue hecho a través de una residencia artística en el taller de Nicolás Bonilla Maldonado, acá en Colombia, en Cajicá. Tomé interés en unas estructuras precarias que se encuentran entre el fuerte que hacen los niños como un juego de construcción y las estructuras precarias que construye la gente por necesidad. Me interesaba la forma en que sea el fuerte que construye el niño con los elementos que encuentra en su sala o en su jardín, que el cambuche o digamos la estructura precaria que encontramos en la calle vienen de gestos constructivos muy similares.
pero en el momento que vemos las estructuras que construyen los niños como juego, digamos que tienen inmediatamente connotaciones positivas, mientras que las estructuras que nos encontramos en la calle, digamos, de las personas en indigencia o en una situación también de desplazamiento, la connotación es completamente negativa. Pero si los vemos a nivel material, ambas estructuras son casi que iguales, y me interesaba precisamente esa contradicción, pero también esos puntos en común. Digamos que había puntos en común desde el punto de vista estético, pero a nivel conceptual se alejan completamente. También me interesaba mucho el gesto de construcción como un juego, y por eso me concentré en desarrollar un método que me permitiera trabajar sea en las miniaturas que en la instalación, una serie de elementos constructivos básicos como si fueran piezas de un juguete, para darme la libertad absoluta en el momento de crear, sin tener ningún tipo de preconceptos o bocetos, sino que mi método laboral es generar una serie de piezas por separado, que luego se ensamblan, y en el momento que termino las piezas que he preparado en antelación, digamos que se termina el proyecto. En el caso de la instalación que tenemos acá atrás mío, es la primera vez que trato de llevar esto a una escala real, una escala 1:1, donde en vez de tener una serie de piezas en miniatura que se ensamblan, quería poder tener, digamos, un juguete constructivo a escala humana o adulta, donde todas las piezas casan entre sí para generar una instalación que nunca va a ser igual, en el sentido en que todas las piezas, como si fuera un Lego, pueden ensamblarse una con otra, pero no hay un manual de instrucciones como sería el del mueble, un mueble IKEA, sino que simplemente me quería dar la libertad de poder hacer la instalación y crear esta versión de esta instalación de forma espontánea. Y cuando estas obras, que no están unidas o pegadas, sino que se ensamblan in situ, vayan a otra locación, pues se va a poder adaptar el proyecto de forma modular a los diferentes espacios expositivos, inclusive en el espacio público. En la creación de esta exposición también estuve desarrollando una exploración material, específicamente con el material de la cerámica, en el que traté de utilizar lo que se llama sinterización, o en inglés también se puede llamar la técnica del burnout, en el que estoy utilizando sea espumas sintéticas como espuma de poliuretano, o fibras sintéticas como fibras acrílicas, que utilizo como un molde que desaparece o un objeto positivo que luego es quemado en el proceso de quema. Sean las telas acrílicas como las espumas, las estoy utilizando embebiéndolas en barbotina o en arcilla líquida que también ha sido previamente pigmentada, y en el momento de quemar estos objetos se quema completamente, y digamos que se vaporiza totalmente lo que son los elementos sintéticos del material, y lo único que queda es un rastro que podríamos llamar casi que un fósil de lo que era el objeto original, generando una ilusión óptica, porque entonces es transformar objetos que eran suaves, flexibles, bastante ligeros en el material cerámico. Es muy interesante viajar y haciendo residencias, porque no hay una arcilla igual en ninguna parte del mundo. Entonces, al llegar acá a Colombia, específicamente a Cajicá, fue muy importante, digamos, la asistencia de Nicolás Bonilla Maldonado y sus recomendaciones en qué tipo de arcillas podía conseguir, qué tipo de pigmentos, para poder adaptar el proyecto que tenía preconcebido desde Alemania, y entender que pues tengo que adaptarme a las condiciones, a los materiales conseguidos en Colombia. Para hacer estos ladrillos, que en cierta forma corresponden con los ladrillos en miniatura, pues conseguí grandes placas de espuma de poliuretano de baja densidad, y luego las trabajé, las modelé antes de poderlas embeber en arcilla, y luego hacer el proceso de quemada y del burnout de la espuma para obtener lo que sería un espumado cerámico.
Estos, considerando el volumen y el tamaño de los ladrillos, son realmente muy ligeros y me gustaba la idea de tener estas piezas a disposición para poder decidir cómo montarlas, cómo instalarlas de forma completamente libre en el momento de empezar la instalación.